Hola, aquí la profe Jan. Les vengo a presentar en video mis imágenes sobre la descripción de los símbolos nacionales completa hasta el 2022. Vamos a ir poco a poco viendo el significado de cada uno de los símbolos nacionales. Nuestro escudo nacional fue declarado símbolo nacional en 1948. Tiene diferentes elementos que lo hacen único y reconocible a simple vista. Él no ha sido único, ha tenido una serie de cambios a través de la historia nacional. Los mismos han ido añadiendo y quitando elementos para tener actualmente nuestro escudo nacional como lo conocemos. El primer elemento que vamos a analizar son las provincias de Costa Rica representadas por 7 estrellas blancas sobre las 3 cordilleras que recorren nuestro país representadas por 3 volcanes. El sol representa que somos una nación joven, libre e independiente. Hay 2 barcos en nuestro escudo que representan el comercio de Costa Rica en otros países. Esos 2 barcos también representan los océanos Pacífico, Atlántico que nos rodean. Los pequeños puntos dorados a los lados es el café, reconocido como el grano de oro de nuestro país. La cinta blanca con la leyenda República de Costa Rica es la forma de gobierno democrático que tenemos actualmente y sobre ella hay 2 ramas de mirto que representan la paz. Y la cinta celeste que dice América Central que corona el escudo representa la ubicación geográfica de Costa Rica en el mundo. Nuestra bandera nacional, inspirada en la bandera de Francia, declarada como símbolo nacional en 1948 y la primera fue elaborada por doña Pacífica Fernández. Tiene 3 colores, el azul que representa el cielo que cubre a Costa Rica como un manto protector. El rojo representa la energía, la valentía y el desprendimiento con el que se defendieron los principios e ideales costarricenses. Y el blanco representa la paz en la que vivimos y la pureza de nuestros ideales. Nuestro himno nacional fue declarado símbolo nacional en 1949, pero la historia de nuestro himno nacional es para analizarla y verla a detalle en muchos aspectos. Por ejemplo, nada más empecemos con la música, que fue compuesta en 1852 por Manuel María Gutiérrez. Para la fecha, Costa Rica todavía no contaba con un himno nacional y ni esperanzas de que hubiera uno. Y para esa fecha o para días antes se presentó o se avisó que iba a haber una visita de dignatarios de Estados Unidos y de Inglaterra. Y no había un himno nacional para entonar en las reuniones o en la bienvenida que se fuera a hacer. Entonces el presidente de la República fue y le dijo a don Manuel María Gutiérrez, que era el director de orquesta de la banda militar de Costa Rica o de la banda que había en ese momento, que necesitaba un himno para recibir a los dignatarios y que por favor lo necesitaba nada más y nada menos que para el 2 o 3 días siguientes. Obviamente, él le dijo al presidente de la República en ese momento que era imposible hacerla, que simplemente no se podía realizar. Era el periodo de recién la independencia. El presidente era don Juan Rafael Mora Porras y era simplemente urgente tener un himno en ese momento. Cuando le avisaron a don Manuel María Gutiérrez, él contestó que no había un himno y entonces le dijeron que había que crear uno y que la manda militar tenía que aprendérselo
Y él dijo que no podía. Entonces, se cuenta en la historia que el presidente mandó a encerrar a don Manuel María Gutiérrez en una celda por negarse a la orden que le dio el presidente de componer el himno nacional en 24 horas. Bueno, los acordes resonaron al final por primera vez en el arribo de estas dos delegaciones diplomáticas y don Manuel María, dice la historia, que sí escribió en 24 horas la música de nuestro himno nacional, eso sí, encerrado en una celda de la Penitenciaría Nacional. La letra tiene otra larga historia. La letra, ¿por qué? Porque desde 1852 hasta el 15 de septiembre de 1903, nuestro himno nacional no contaba con una letra, solo se entonaba la música. Y la música fue escrita por don José María Celedón, conocido como Billo Celedón. Ese 15 de septiembre de 1903 se entonó por primera vez nuestro himno nacional, en el que se plasman valores de paz, libertad y trabajos propios del ser costarricense. Pero en este caso tampoco se va de la mano o se lleva a la historia sin una historia. Porque se dice que en aquel entonces, por el lado de 1873, se intentaron hacer algunas letras, no funcionó, se siguió después en otro himno que intentó hacer un español llamado Juan Fernández Ferraz, tampoco, hasta que se abrió un concurso para ponerle letra al himno nacional. Entonces, el certamen que se ejecutó en 1903, fue ganado por José María Celedón, presentado como el sinónimo de el labrador. Resulta que para ese concurso se dijo que se iba a dar un premio de 500 colones. Ese era el premio que iba a recibir el que lograra escribir la letra para el himno nacional, el ganador del concurso. Entre los cuentos y leyendas de nuestro país se dice que don José María ganó el concurso, pero que el presidente de ese entonces, José Figueres Ferrer, se negó a pagarle el premio. Entonces nunca se le pagó a don Billo Celedón el premio por la escritura o por haber ganado el concurso de la escritura de nuestro himno nacional. Detalles y pequeños de la historia de Costa Rica. Nuestra guaria morada es la flor nacional desde 1939. Representa la flora de Costa Rica. Es una flor autóctona. Significa que este tipo de guaria solo se encuentra en Costa Rica. Es de tonos alegres y vistosos que inspiraba canciones del terruño en nuestro país. Es admirada desde épocas precolombinas y sus colores y su diseño ha inspirado muchísimas canciones, poesías a lo largo de la historia. El árbol de Guanacaste es símbolo nacional desde 1959. Representa el agradecimiento que sentimos los costarricenses con el pueblo guanacasteco que se anexó por voluntad a nuestro país. Hay que tener mucho cuidado de no confundir el árbol de Guanacaste con el higuerón, que son dos árboles muy parecidos. Diferencias: la semilla. El Guanacaste, la semilla, se parece una oreja y eso es lo que significa Guanacaste en náhuatl, oreja. Además que su sombra es menos tupida y las hojas también son diferentes. Entonces hay que tener cuidado de no confundir al Guanacaste con el higuerón. El venado cola blanca es símbolo nacional en 1995. Se declaró símbolo nacional para protegerlo porque en ese momento se encontraba en vías de extinción.
representa la fauna silvestre y se declara como emblema nacional para protegerlo de la caza deportiva, porque esa era su principal causa que estaba llevando a la extinción. El yigüirro. El decreto para declarar el yigüirro ave nacional es desde 1977. Representa nuestra fauna nacional inspirada en historias, relatos y canciones propios de nuestro pueblo. Con su canto se anuncia la llegada de la época lluviosa y el inicio de las cosechas. La carreta típica fue declarada como símbolo nacional en 1988. Representa el medio de transporte utilizado por nuestros abuelos en tiempos pasados y en la actualidad es construida por los artesanos del país. Sí hay que tener un detalle y mucho cuidado a la hora de utilizarla como decoración de fiestas patrias, porque la carreta típica decorada como tal es originaria de la zona de occidente de Costa Rica, del Valle Central, es decir, Sarchí, Naranjo, Palmares, Grecia, San Ramón. En esta zona fue donde se originó la tradición de decorarla de esa forma, sobre todo en la zona de Sarchí. Para la celebración de la anexión de Guanacaste, no se debería utilizar la decoración de la carreta pintada, porque la carreta guanacasteca es una carreta sin color de madera cruda que no se usa decorada. Esas son las dos diferencias que hay que tener mucho cuidado a la hora de representar en decoraciones de fechas patrias. La marimba se declara instrumento nacional en 1996. Representa el folclore guanacasteco, en donde gran parte de las canciones guanacastecas han sido compuestas para ser acompañadas al son de la marimba. La antorcha de la independencia. Representa la libertad y la independencia y fue declarada símbolo nacional en el 2005. Hay que recordar que cada septiembre en Centroamérica se recuerda el camino del Acta de Independencia con una antorcha que recorre todos los países, iniciando su trayectoria en Guatemala y esperando el 15 de septiembre alrededor de las 6 de la tarde, poquito más o poquito menos, la llegada de la antorcha a Cartago, que en ese momento de la independencia era la capital de Costa Rica. El manatí fue declarado símbolo de la fauna marina en el 2014, símbolo de la fauna marina de Costa Rica y de la esperanza e interés de la niñez costarricense en la protección de los recursos naturales presentes en el territorio nacional. Esto porque la idea surgió en una escuelita en Limón de un grupo de estudiantes de proponer la declaración del manatí como símbolo nacional. Las esferas indígenas precolombinas. Estas esferas, en el 2014, la UNESCO las declaró Patrimonio de la Humanidad y símbolo nacional. Representan un rasgo sobresaliente de la producción material de las poblaciones antiguas de Costa Rica. Han sido objeto de investigaciones científicas que atestiguan su importancia social, política y cultural, tanto para las sociedades antiguas así como para las actuales. Fomenta la revitalización del patrimonio arqueológico de Costa Rica. Se encuentran en la zona del Diquís y han sido de verdad objeto de estudio hasta de grandes empresas y televisoras de todo el mundo que han venido a observarlas, ya que son esferas casi perfectas realizadas por los grupos indígenas del Valle del Diquís. Los crestones del Parque Nacional Chirripó son símbolo de la riqueza natural de Costa Rica. Fueron declarados símbolo nacional en el 2011. Representan
ese macizo del Chirripó, el lugar más alto de nuestro país. El Teatro Nacional de Costa Rica, símbolo nacional del patrimonio histórico, arquitectónico y libertad cultural. La construcción del Teatro Nacional empezó en 1891, declarada como obra nacional, y fue terminada en 1987. En el 2018 se declara símbolo nacional por ser uno de los inmuebles más importantes de la historia nacional y nuestra principal joya arquitectónica. El café de Costa Rica por muchos años fue la base de la economía costarricense, impulsando el desarrollo social y de infraestructura. Es parte de la historia de nuestro país. Por estas razones es que Costa Rica se le conoce como el grano de oro, y de esta forma es representado en el escudo nacional. En julio del 2020 se declara el café como símbolo de Costa Rica y es el 15º en aprobarse. Símbolo patrio en el desarrollo económico, social y cultural costarricense. El perezoso. El país decidió protegerlos y declararlos una especie emblemática, ya que representan una serie de esfuerzos de conservación que se están realizando a nivel nacional. En el país tenemos dos especies de perezosos, el perezoso de 2 dedos y el perezoso de 3 dedos. Fue declarado símbolo nacional en agosto del 2021. La mariposa morfo. La especie se declara como ícono del turismo y representante de la biodiversidad del país, lo cual contribuirá a promover la atracción de los turistas a mariposarios y estimular los emprendimientos artesanales vinculados a las mariposas. Se declara símbolo nacional en abril del 2022. Nuestro último símbolo nacional, el más reciente, declarado símbolo nacional en julio del 2022, es la mascarada tradicional costarricense, que es una representación viva de nuestra identidad, de nuestro patrimonio. Es un elemento que transmite alegría y fiesta a nuestros pueblos. De construcción única y ancestral, representa imágenes tradicionales y modernas que llaman la atención y alegran con su baile y su fiesta, nuestros turnos, fiestas patronales o fiestas populares. Y estos son nuestros símbolos nacionales. Muchas gracias.